Si tú te has topado a esta hora con este programa, si tú te has topado con este video, si tú te has topado con estas palabras, es porque hay un propósito de Dios profundo sobre ti. Ese Dios que vino a morir en una cruz para entregar la vida por ti. Ese Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos y le hizo entrar al cielo en gloria y en victoria. Ese es el mismo Dios que te anda buscando en este día. Amén. Y que quiere tener una comunión contigo. Amén. Y que quiere entrar a tu corazón. Y que quiere decirte te amo a pesar de lo que hayas vivido. No importa la situación en la que estés, lo que hayas vivido o lo que estés viviendo. Dios te ama profundamente. Porque ese Dios hoy te anda buscando. No estoy solo. Tú caminas conmigo. Tú caminas conmigo. No. Bienvenidos a este segundo capítulo de Luz del Mundo. Esperando que estén teniendo una bendecida semana, muy buena semana junto al Señor. Les queremos presentar este invitado que tenemos hoy día, Claudio Alarcón. Bendiciones, hermano. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado de... Muchas gracias por la invitación. Amén, Es un amén. honor, un privilegio estar acá. Amén, amén. Bueno, del tema que vamos a hablar hoy es de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios, hermano? Muy buena pregunta. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios puede ser muchas cosas. Depende de la perspectiva Así que es. cada uno lo observe o el Dios que Así cada es. uno tenga. Pero nosotros los que conocemos a Dios profundamente a través de la Biblia, que lo conocemos a través de los procesos que hemos vivido en cada una de nuestras vidas, como el testimonio que tú contabas en el programa anterior, ¿verdad? Donde tú hablabas acerca de cómo trabajó Amén. Dios contigo. Para nosotros Dios es todo. Es nuestro todo, así de simple. ¿Y cómo es ese todo? Bueno, a medida que vayamos conversando esta tarde nos vamos a ir dando cuenta Amén. de cómo es ese todo de Dios para nuestras vidas. Así es, así es. Bueno, como les comentaba en este segundo capítulo, vamos a hablar de quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la palabra podemos ver que Dios se manifiesta de tres personas en su palabra, ¿cierto? Así es. Tenemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Trinidad ha estado siempre. Siempre ha estado, desde la creación, la Trinidad ha estado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero se ha hecho presente en distintos tiempos. ¿Cierto, hermano? Primero, Así es. ¿dónde se presenta? Así es. Primero entender que el concepto de la Trinidad es lo que encierra todo el cristianismo. Es la base Amén. de nuestro cristianismo. Todo lo que nosotros profundizamos y todo lo que hacemos y vivimos, lo hacemos en base a la Trinidad. Por lo tanto, la Trinidad es la teología, es la doctrina básica y principal del cristianismo. Ahora, cuando tú bien dices un Dios en tres personas, a veces hay gente que le cuesta muchísimo entender esto. Así es. ¿Cómo logro entender yo el concepto de la Trinidad? ¿Cómo logro entender a un Dios? Incluso una vez escuché de la boca de un niño, y por eso a veces yo lo repito, que parecía gracioso, pero decía como un Dios o una persona con tres cabezas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y no es tan así. Ahora, cuando alguien dice, Claro. a mí me cuesta entender el concepto de Trinidad, o me cuesta enseñar el concepto de Trinidad, yo le digo, bien, estás bien, porque tenemos que entender que nuestra mente tan finita, tan pequeña, Así es. no logra comprender Así es. profundamente a Dios. Hay un capítulo, la Biblia, capítulo 2 de 1 de Corintios, que en uno de sus versos dice, ¿quién conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en Amén. él? Y también sigue diciendo, ¿y quién conoce las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él? Por lo tanto, ¿quién conoce más profundamente la Trinidad? Dios mismo. Entonces, si yo no entiendo a cabalidad lo que es la Trinidad, si no logro expresarla en su magnitud, entonces estoy bien, porque vuelvo a reiterar, nuestra mente finita, Claro. tan pequeña, tan limitada, no logra entender esa maravillosa Trinidad. Pero lo que sí debemos entender, Así aquellos es. que amamos, somos lectores y conocemos la Biblia, que desde el Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia nos habla de la Trinidad, del plan Amén. perfecto de Dios. Y ahí Amén. está justamente lo que tú dices, Kevin. Ahí encontramos en toda la Biblia a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, amén. Como usted también decía, muchas veces le es difícil a la gente entender porque uno dice, ok, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya, pero estamos hablando de tres personas. Sí, pero esas tres personas son uno. Pero ¿cómo es? ¿Cierto? También como decíamos anteriormente, se manifiestan en distintos momentos, ¿cierto? Así es. Porque partimos en el Antiguo Testamento, donde está Jehová,
¿cierto? Así es. Así ¿Nos es. puede contar un poquito? Jehová Padre, si nosotros leemos un poquitito a Génesis y nos detenemos en el libro de Génesis, que son los comienzos de todo, Dios dice, hagamos al Amén. hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Hay un pluralismo, hay un plural, no hay un singular. Dios dice, hagamos. Nosotros sabemos que solamente Dios es creador. Así es. El ser humano no es creador, ni el diablo mismo no es creador. Solo Dios es creador. Entonces cuando Dios dice, hagamos, está haciendo partícipe a alguien más. Y ahí vemos presente la Trinidad por primera vez, para nosotros al menos, ahí en la Biblia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo Así tanto, es. ahí está presente Dios Padre, como bien tú lo dices, conocido como Jehová, el Así Dios es. creador de todas las cosas. Ese es un nombre muy hebreo, Jehová, Elohim. Ahí tenemos al Dios creador de todas las cosas. Entonces Dios dice, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. Amén. Es porque ahí está presente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así Tres es. personas en una. Por lo tanto, Dios Hijo, que es Jesucristo, ha estado presente siempre, desde la eternidad. Dios Espíritu Santo, que es el Espíritu mismo, creador de Dios, ha estado presente desde la eternidad. Ni hablar el Padre, Dios el Padre, ha estado presente siempre desde la eternidad. Entonces nosotros encontramos el concepto de la Trinidad, o encontramos la revelación de la Trinidad desde el primer libro de la Biblia, avanzando y evolucionando hacia adelante. Amén, amén. Bueno, claro, como usted decía, partimos con Jehová en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero después, en el Nuevo Testamento, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Ahí nos comentan sobre la historia de Jesús, sobre la vida de Jesús, ¿cierto? Los discípulos, Así es. el discípulo Mateo y Juan, Así es. nos comentan cómo fue el ministerio de Jesús. Pero después de que Jesús es llevado a la cruz, muere y resucita al tercer día, ahí está el Hijo presente, ¿cierto? Ok, Jesús, el Hijo, vuelve al cielo. ¿Y qué nos manda? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Como comentamos, los tres son uno, pero se manifiestan en distintos tiempos, ¿cierto, hermano? Y hay algo muy interesante, Kevin, que tú dices, porque a veces podemos pensar o la gente puede creer de que la persona de Cristo aparece solamente en el Nuevo Testamento y que desde ahí en adelante hay un papel protagónico muy fuerte de él, que viene cierto, sí, hay todo de acuerdo a las profecías, de acuerdo a los conceptos proféticos, Sí. de acuerdo a lo que habla Isaías, lo que habla Jeremías, lo que habla en Ezequiel acerca de este Mesías que vendría, pero quiero decirte que Cristo está presente desde un principio. Amén. Ya lo dijimos, presente en Génesis, pero lo vemos también avanzando en la historia de la humanidad y hay algo muy interesante que se llama la cristofanía. La cristofanía tiene que ver con la encarnación o la preencarnación de ese Cristo que es el Hijo de Dios. Cada vez que nosotros vemos en la Biblia y leemos pasajes como por ejemplo, y el ángel del Señor se le apareció a, por ejemplo, vemos al ángel del Señor ahí en Génesis 18 apareciéndosele a Abraham. Vemos al ángel del Señor también apareciéndose a un hombre como Gedeón. Vemos al ángel del Señor apareciéndose, que fue ahí en Jueces. Vemos también apareciéndose a un profeta, a un hombre de Dios como Daniel. Vemos también ahí en Segunda de Reyes apareciendo al ángel del Señor, como lo determina la Biblia, ahí en el libro de Segunda de Reyes. Esto es la cristofanía. La cristofanía tiene que ver con ese Cristo preencarnado, antes de que viniera propiamente tal a este mundo, a esta vida. A Cristo ya lo vemos trabajando a través de todo el Antiguo Testamento. Y no vemos solamente a Cristo trabajando, también vemos al Espíritu Santo. Recuerda que cuando el Espíritu del Señor venía sobre grandes hombres, como Gedeón, que acabamos de nombrar, como Sansón, como los profetas, venía el Espíritu de Dios sobre ellos. Venía fuertemente sobre sus vidas. Entonces la Trinidad, la persona de Dios, la presencia de Dios, o como tú comenzabas preguntando al principio de este programa, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Ya vemos a Dios trabajando ahí, en lo antiguo. Ahora lo que tú acabas de recalcar es muy interesante porque después a ese Cristo, a esa cristofanía o a ese Cristo preencarnado, después lo vemos encarnado a través de lo que nos comentan los evangelios. ¿No es cierto? Los evangelistas nos hablan de ese Cristo que ya ha sido encarnado. Y fíjate que Juan es muy certero en lo que dice. Cuando él está hablando y dice, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, él se está refiriendo a la persona de Cristo. Amén. El verbo es la palabra. ¿Y qué nos dice Génesis? Que Dios, por el poder de la palabra, creó todas las cosas. Dice que creó los cielos, que creó las grandes lumbreras, que le dio expansión a los mares. Dice que Dios soltaba la palabra y la creación se realizaba. ¿Qué es la palabra? Es Cristo mismo. Por lo tanto, Dios
con la persona de Cristo y con la persona del Espíritu Santo, Él está creando porque Dios es creador. Por eso Juan dice, en el principio era este verbo. Lo que está diciendo, en el principio era Cristo y el verbo era con Dios. Es decir, Cristo era con Dios. Pero también dice, y el verbo era Dios. Amén. Por lo tanto, Cristo es Dios. Y eso es lo que tú decías al principio de esta conversación. Un Dios personalizado en 3 personas. Pero es un mismo Dios. Recuerda que Dios siempre le dijo al pueblo de Israel, Jehová tu Dios uno es. Amén. Y ese es el problema que muchos tienen en lograr entender la Trinidad. ¿Cómo? Si Dios le dijo a Israel, Jehová tu Dios uno es, y ahora me hablan de la Trinidad, me hablan de 3 dioses, no son 3 dioses. Son 3 personas maravillosas que constituyen un Dios. Así Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Sí, bueno, como usted también dice, Jesús, el Espíritu Santo, siempre han estado presentes, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero antes no era Jesús, sino era el Hijo. Cuando Él viene, se despoja del cielo, ¿cierto? Dios. Así es. Y se hace carne, ahí ya ahora le llamamos Jesús. Porque antes era el Hijo. Pero siempre recordando que los 3 son uno. Los 3, Así Padre, es. Hijo y Espíritu Santo, son el mismo. Un ejemplo que nosotros también podemos dar es como el H2O, ¿cierto? Porque el H2O es la molécula del agua. Pero también nosotros la podemos encontrar en sus 3 estados. Sólido, líquido, gaseoso. Precioso. Lo podemos encontrar sólido como un hielo, líquido como el agua que fluye en los ríos y gaseoso como el vapor que saca cuando ponemos el agua a hervir, por ejemplo. Pero los 3 siguen siendo agua. Los 3 son agua. Lo mismo pasa en este caso. Padre, Hijo, Espíritu Santo son 3 personas, pero a la vez son uno. A veces es difícil entenderlo. Pero es nuestros principios. Es el principio que tenemos. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Así es, por eso vuelvo a recalcar, y aquellos que nos están viendo y están escuchando, yo les vuelvo a reiterar, y a veces hay cristianos que nos cuestionamos mucho este tema. Si tú no logras entender la intensidad de lo que significa la Trinidad, no te compliques, no te hagas problemas, no pienses que estás mal, que estás equivocado, que estás en un error, porque no es difícil, no es fácil entenderlo. Vuelvo a reiterar, somos seres humanos con mente tan finita que nos cuesta entender un poquitito las cosas profundas de Dios. Pero como dice ahí la Biblia, ¿quién enseña las cosas profundas de Dios? El Espíritu de Dios que está en Él. Mira, quiero compartirte 2 textos muy interesantes, muy interesantes. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios, Dios Padre, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué sopló? El Espíritu. ¿Qué tenemos nosotros de parte de Dios? Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto es muy interesante porque Dios formó con sus propias manos, Él forma al hombre, dice, del polvo de la tierra, del barro, crea la esencia misma del hombre, pero el hombre no es un ser viviente aún. Está formado, está creado, tiene órganos, tiene cerebro, tiene cuerpo, tiene cabello, está totalmente formado, pero aún no es un ser viviente. ¿Cuándo se transforma Él en un ser viviente? Dice la Biblia que cuando Dios sopla su aliento sobre él. ¿Qué es el aliento de Dios? El aliento de Dios es el Espíritu de Dios. Ahí vemos presente nuevamente la Trinidad, vemos presente nuevamente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ¿qué dice luego el Salmo 33:6? Una gran revelación que recibe el salmista, y él dice, por la palabra de Jehová. Y nosotros vimos que en Juan 1:1 decía que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Dice, por la palabra de Jehová, es decir, ahí te hemos involucrado a Cristo, el Hijo, y te hemos involucrado a Jehová, el Padre, como bien tú decías. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué es el aliento de la boca de Dios? El Espíritu de Dios. Cuando el hombre fue un ser viviente, cuando Dios sopló sobre el hombre, ¿qué sopló? Su Espíritu. El Espíritu de Dios, Dios Espíritu, el hombre pasó a ser un ser viviente. ¿Qué dice Salmo? Que todo el ejército de ellos fue hecho por el aliento de su boca. O sea, el Espíritu de Dios actuando en la vida del hombre. Entonces vamos a ver siempre a través del Génesis, a través de toda la Biblia hasta Apocalipsis, vamos a ver presente la Trinidad de Dios. Vuelvo a reiterar, no logres o quieras meter en tu cabeza todo el concepto de entender la Trinidad. Nosotros la aceptamos porque es la doctrina básica del cristianismo. Somos trinitarios, creemos en la Trinidad, pero es un Dios en 3 personas.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso cada hombre, cada mujer tenemos la necesidad, hay una necesidad imperiosa en nosotros de algo mayor. Todos buscan saciar sus vidas con algo. Todos necesitamos saciarnos de algo. Pero ¿qué es lo único que nos va a saciar? Es el Espíritu de Dios. Ese Dios Espíritu que viene a llenar nuestras vidas porque Él puso su aliento al inicio de todo. Amén. Y nosotros nos iniciamos con Dios y nosotros terminamos Amén. con Dios. Porque Dios, a tu pregunta principal, la que me hiciste al principio, ¿quién es Dios? Ahí está la respuesta. Con todo lo que hemos hablado, Dios es todo para nosotros. Amén. Bueno, el Espíritu Santo es tan maravilloso, que estamos hablando del Creador. Así es. Vive en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y declaramos que es nuestro Salvador, el Espíritu Santo vive, mora en nosotros. Eso es algo Así es. increíble. Jesús, cuando Él vino a la tierra, en Juan 16:7, dice que le decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo así les enviaré al abogado. Al otro consolador. Amén, al Consolador, quien está con nosotros, quien nos convence de pecado. Nosotros somos cristianos, pero si no tuviéramos al Espíritu Santo no seríamos nada, porque Él es Así quien es. convence de pecado. Es increíble, una vez más, pensando en que el mismo Espíritu de vida que resucitó a Jesús, que lo levantó de los muertos, que andaba sobre las aguas en Génesis, vive en nosotros. Es maravilloso. Así, ¿entendés? mira, acabas de decir algo muy interesante, y qué bueno que lo dijiste. Ese mismo Espíritu Santo que se paseaba por las faz de las aguas al principio cuando dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, fíjate cómo dice, se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu de Dios hoy se mueve en nuestro interior. Amén. Y corre como un río de agua viva. Amén. ¿Recuerdas tú cuando Jesucristo resucita el día domingo, que es el primer día de la semana para el pueblo judío? Dice la Biblia que esa misma noche de ese día de resurrección estaban todos sus discípulos, estaban sus apóstoles, había mujeres, niños, había mucha gente, no solo Amén. sus 12, estaban en una casa, en un aposento. Y dice que estaban todos asustados por los acontecimientos que habían sucedido. A algunos ya se les había revelado que el Cristo había resucitado, otros no lo entendían muy bien, pero cuando Jesús se les aparece, y esto lo dice Juan capítulo 20, cuando entra Jesús a esa habitación, les dice, Shalom, paz a vosotros. Y dice que después que Él les muestra sus manos, les muestra su costado, dice la Biblia que el verso 22 dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sopló sobre ellos, hubo un soplo de Dios. Recuerda Génesis, lo que hablábamos delante, para que el hombre fuera un ser viviente y estuviera completamente formado. ¿Qué hizo Dios? Sopló su aliento de vida sobre él. ¿Qué hace Dios ahí en esa casa donde están estos hombres reunidos? Temerosos, cobardes, tal vez confundidos, tal vez deprimidos porque su gran maestro había sido asesinado en una cruz. Claro. ¿Qué sucede? Dios entra, les dice, paz a vosotros. Shalom, la paz de Dios está con ustedes. Y dice específicamente el verso 22, y sopló el Espíritu sobre ellos. Sopló el Espíritu Santo de Dios Espíritu, empezó a cohabitar y entró al corazón de ellos. Después lo vemos trabajando en Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo, con el derramamiento en donde los dones, el poder, toda la autoridad, toda la supremacía de Dios a los hombres los transforma. Amén. Para que ellos hablen con poder, con denuedo la palabra de Dios. Pero Dios Espíritu, Espíritu Santo, como tú bien lo decías, Kevin, es muy importante en la vida del hombre. Amén. Es, como tú decías, quien convence de justicia, de juicio y de pecado. Por eso vuelvo a tu pregunta inicial. ¿Qué es Dios? Dios es todo. Amén. Dios es todo. No puede ser menos que nada. Dios es todo en nosotros. Amén. Vuelvo a repetir. Si no entiendes muy bien el concepto de la Trinidad, no importa. Lo que tienes que entender es que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te formó, que hay un Dios que te creó, que hay un Dios que conoce tu esencia y sabe la necesidad Amén. que tú tienes de Él. Y hay un Dios Espíritu que es un consolador, como tú bien lo decías, es el Paracleto, es un abogado. Por eso Jesús dijo, como tú nos recordabas, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y me encanta esa expresión de Jesús cuando dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. O sea, si yo me voy, es por el bien de ustedes. Amén. Porque si yo me voy, rogaré al Padre y Él enviará otro consolador que esté con ustedes para siempre. Y ese otro se llama Espíritu Santo.
Es maravilloso. Maravilloso nuestro Señor. Nuestro Dios es maravilloso. Y Él está aquí queriendo hablarte. Él te está hablando. Señor te ama. Él Así está es. contigo en todo momento. Y como has escuchado, como el hermano Claudio te habló, como yo también lo estoy haciendo, el Señor te ama y el Espíritu Santo quiere estar en ti. Él vive en ti. Si tú aceptaste a Jesús, no dudes, porque Él está en ti. El creador de todo vive en ti. Así es. Así es, ¿cierto? Así es. Es maravilloso nuestro Señor. Y bueno, capítulo tras capítulo vamos a ir hablando y aprendiendo sobre más temas, como también Así es. en la salvación, que solamente nosotros la podemos adquirir por Jesús. Porque no es por lo que merecemos, porque por merecer no merecemos nada, ¿cierto? Nada, absolutamente nada. No es por mérito. Amén, amén. La Gracias al meritocracia aquí no corre. Señor. Amén. Solo es por Jesús, por el amor, gracia y misericordia de Jesús. Ese es mi Señor, ese es mi Señor. Así es, así es. Yo en lo personal, Kevin querido, te doy muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad es que normalmente hay gente que se pasea mucho por las redes sociales buscando, no sé, algún tipo de entretención. Otros se pasean constantemente con su teléfono buscando tipo de video, algo que les entretenga, algo que también acorte su día, no sé. Hay una necesidad muy profunda. Pero si tú te has topado a esta hora con este programa, si tú te has topado con este video, si tú te has topado con estas palabras, es porque hay un propósito de Dios profundo sobre ti. Es porque Amén. dentro de la agenda preciosa de Dios, y me gusta mucho usar esa expresión, hay una agenda en los cielos. Y esa agenda que está en los cielos estableció tu nombre. Lo escribió con letras de oro para establecer este tiempo, este Amén. ahora, este minuto. Porque Dios es un Dios atemporal. No importa cuándo tú vayas a ver esto, Amén. pero el día que tú lo veas, Dios como un Dios atemporal, lleno de amor, hoy te está diciendo que ese Dios que estuvo presente en la creación de todo, ese Dios que se movió y que trabajó a través de todo el Antiguo Testamento con los grandes hombres de Dios, ese Dios que vino a morir en una cruz para entregar la vida por ti, Amén. ese Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos y le hizo entrar al cielo en gloria y en victoria, ese es el mismo Dios que te anda buscando en este día Amén. y que quiere tener una comunión contigo. Amén. Y que quiere entrar a tu corazón y que quiere decirte te amo a pesar de lo que hayas vivido. No importa la situación en la que estés, lo que hayas vivido o lo que estés viviendo. Dios te ama profundamente porque ese Dios hoy te anda buscando. Y eso, repito, es Dios para nosotros. Todo. Amén. Tú eres un elegido. Eres un elegido del Señor. No dudes. No temas. Así Porque es. el Señor está contigo. Te eligió. Abre tu corazón. Porque Él está contigo. Amén, así es. Amén, hermano Claudio. Le Amén. quiero agradecer por ser parte de este segundo capítulo de Luz del Mundo. Espero que esto sea de gran bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga. Y también le agradecemos por este tiempo que nos están escuchando. Así es. En los comentarios pueden escribir si quieren alguna petición de oración o cualquier cosa, nos pueden escribir también. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, también en TikTok y bueno, en YouTube. Que el Señor les bendiga y una vez más, hermano Claudio, muchas gracias por ser Gracias a ti, querido. Ha sido un privilegio y un honor. Amén. Bendiciones. Chao, Dios chao. les bendiga. Bendiciones.